El Ministerio de Salud instruyó un sumario por la entrega de información imprecisa respecto a las dosis de vacunas contra el COVID-19 que vencieron entre los años 2021 y 2023. Si en un principio se hablaba de 3.600.000, la cartera rectificó diciendo que fueron 2.400.000 dosis las desechadas. ¿Afecta realmente esto a la campaña de vacunación? Lo analizamos con el exministro de Salud, Jaime Mañalich, con quien nos conectamos a esta hora. ¿Cómo está, Jaime? Muy buenos días. Gracias por su tiempo para conversar con nosotros. Muy buenos días y calurosos días. Así es. Lo primero, ¿qué le parecen estas cifras que el ministerio dijo que eran imprecisas de vacunas desechadas? ¿Cómo las calificaría? Bueno, yo sé que muchos agentes de prensa han tratado por vía transparencia de averiguar la realidad de estos números. La información que ha sido entregada por el Ministerio ha sido muy imprecisa y reconoce hoy día el Ministerio de Salud incorrecta. Producto de ello va a iniciar un sumario cuyo foco fundamental, a mí me parece, no es por qué los datos fueron imprecisos, sino por qué se entregaron los datos, dado que la resistencia a entregarlos en distintas solicitudes que se hizo, insisto, por medios de prensa a través de transparencia, la negativa a entregarlos fue muy consistente. Ahora, desde el punto de vista de los números, lo que estamos hablando, si nos atenemos a lo publicado o lo dicho por el Ministerio, es que en lugar de haberse perdido el año 2021, 136.000 vacunas, digámoslo así, en realidad se perdieron 40.666. O sea, la corrección del Ministerio apunta fundamentalmente a que la pérdida de vacunas el año 2021 fue menor. Y si miramos el año 2023, que es el que más nos interesa, la pérdida bajó de 1.700.000 a 1,5 millones. Y en ese sentido, esta cifra sigue siendo muy alarmante, preocupante, porque refleja incluso la tendencia en los números de cuántas vacunas se pierden por año, que efectivamente las campañas de vacunación o la sensibilidad ciudadana para ir a vacunarse, para recibir las vacunas contra COVID está disminuyendo, y eso frente a la emergencia de nuevas formas o variantes del virus, en particular esta JN1 que está ahora, virola, es muy preocupante en lo que ya está ocurriendo en América Latina. Piensen en Bolivia, ya se decretó por esta variante el uso de mascarillas obligatoria, y evidentemente si esta campaña, que fue un fracaso en el primer semestre del año pasado, no se corrige y no se logra vacunar adecuadamente a las personas, podemos tener un primer semestre muy Jaime. Serio. Diga. Sí. Jaime, usted dice que esta campaña fue un fracaso durante el primer semestre. ¿Cómo la definiría? ¿Por qué la califica de esta forma? O sea, para que uno tenga una vacunación exitosa, tiene que alcanzar un volumen de la población suficiente como para que efectivamente haya muy poca gente susceptible de enfermar y contagiar a otros. Eso en una evaluación de cualquier pandemia, epidemia, cualquier agente infeccioso. Y en ese sentido, la vacunación distó mucho de lograr el 80% requerido para calificarla como éxito. Y en ese sentido tenemos una población que está susceptible a enfermar, donde el riesgo mayor lo tienen las personas adultos mayores o personas con bajas defensas por un tratamiento de cáncer, embarazadas para proteger a sus niños cuando nazcan. Y en ese contexto, insisto, yo creo que la campaña ha sido muy débil, no se ha educado habitualmente adecuadamente a la población. Y los números van mal, y eso significa un riesgo para nosotros, sin ninguna duda, como ya ha ocurrido y probablemente va a ocurrir con mayor intensidad si esta campaña de vacunación no mejora durante el primer semestre de este año. Jaime, desde su experiencia, ¿quién o qué sería el responsable de esta campaña que usted califica como un fracaso y como débil? En primer lugar, yo creo que hay una cuestión muy delicada, y es que el Ministerio afirma, la Subsecretaría de Salud Pública, que aquí se tomó una decisión de no inocular vacunas bivalentes
que en la indicación del propio Ministerio de Salud de noviembre de recién pasado, hace 2 meses, es una vacuna que se debe seguir usando. Esto no consta en ningún documento oficial, no se dio ninguna información que hubiera habido una decisión de eliminar estas vacunas, de perder 1,5 millones casi de vacunas, y en ese sentido yo creo que se requiere una explicación a la ciudadanía, sobre todo, insisto, cuando han aparecido reportes posteriores, recientes, de octubre, noviembre, que demuestran que esa vacuna bivalente seguía siendo muy útil y como aparece, insisto, en la pauta del Ministerio de Salud de noviembre del año recién pasado, hace 2 meses, insisto, en que esta vacuna era útil, la vacuna bivalente que teóricamente se desechó sin que hubiera una consulta al Consejo de Expertos de Vacunas, sin que hubiera los asesores de la campaña de vacunas pronunciándose, sin ninguna información oficial, y creo que esto tiene que ser investigado muy cuidadosamente, porque tengo que decirlo con honestidad, mientras no se demuestre lo contrario, yo asumo que en realidad no hubo ninguna instrucción de disponer, eliminar estas vacunas y no ponerlas en los brazos de los ciudadanos en el primer semestre del año, en, digamos, otoño, inicio del invierno del año recién pasado, con lo cual claramente se habrían beneficiado y tendríamos menos casos, en fin, la situación sería más tranquila y más auspiciosa para el inicio de lo que estamos teniendo en el año 2024. Ahí hay un punto muy delicado que yo creo que tiene que ser investigado con mucha acuciosidad, porque con el programa de vacunas hay que ser extraordinariamente transparente y recurrir a todas las fuentes de información y expertos que existen en el país. En segundo lugar, insisto, aquí el tema crucial es lograr que la gente se vacune. O sea, se podrá investigar qué pasó con las vacunas, quién es responsable. Evidentemente, la Subsecretaría de Salud Pública tiene que ser cuestionada, preguntada, como lo van a hacer los parlamentarios a partir de marzo, respecto a qué pasó en realidad. Pero el foco para mí es, independiente de lo que se establezca como responsabilidad y en la pérdida acumulada que puede sumar fácilmente $100 millones en vacunas no inoculadas en todo el periodo, creo que es importante que la gente entienda una vez más la importancia de concurrir a los lugares de vacunación o que los vayan a vacunar a sus domicilios, donde sea, pero lograr una cobertura adecuada durante el primer semestre de este año. ¿Comparte entonces esta idea de algunos parlamentarios de citar también a la ministra Jimena Aguilera para que explique lo que ocurrió aquí con estas cifras? ¿Es ella la responsable administrativa de esto o aquí? No, yo creo que ella no es la responsable, esta responsabilidad es de la Subsecretaría de Salud Pública, y en ese contexto a mí me parece que lo que corresponde es que los parlamentarios pidan más bien una auditoría formal a la Contraloría para que se señale por qué no se usaron las vacunas, quién dijo que no debían usarse, qué es lo que se hizo con las dosis que quedaron fundamentalmente concentradas en Santiago, ni siquiera se repartieron en las regiones, y por qué la campaña de vacunación no logró el éxito que estaba comprometido al comprar las dosis de vacunas con un gran costo para el Estado de Chile cuando se diseñó esta campaña de vacunación. Jaime, y frente a lo que usted plantea también de esta nueva variante Pirola, estamos en época turística, están llegando muchos cruceros, sobre todo al sur de nuestro país, Magallanes. Usted en algún momento habló del brote de los cruceros. ¿Cuál es el riesgo finalmente o en qué riesgo está el país si la gente no se ha vacunado y existe ya la circulación de esta nueva variante? Bueno, nosotros hemos tenido los brotes de COVID efectivamente asociados probablemente a cruceros, incidencia de enfermedad por COVID muy relevante en la región de Magallanes, en la región de Valparaíso, en Arica, que además influye el tránsito de personas por tierra. Quiero recordar que Bolivia acaba de declarar que tiene un problema muy grave con COVID, al punto de tomar medidas extraordinarias como el uso obligatorio de mascarilla. En ese sentido, a mí me parece que el testeo que estamos haciendo, la búsqueda de casos, la secuenciación genómica, o sea, qué tipo de virus de COVID está muy débil. Los laboratorios que hacían PCR o ahora se puede hacer test PAC rápido, ¿no es cierto? Sí. En realidad no están trabajando adecuadamente y en ese sentido estamos ciegos
respecto a la circulación del virus en nuestro país, y dada la contingencia, gente que viene de Europa, de Estados Unidos, donde el brote de esta variante es muy importante, es el virus más frecuente, muy contagioso, no tenemos idea qué es lo que está ocurriendo en nuestro país, porque no hay búsqueda, digamos, pesquisa activa de casos, que debería ser una política que es necesario retomar con máxima agresividad. Jaime, y por último, frente a lo que usted también dice de esta variante y lo que ha pasado, por ejemplo, en Bolivia o en España, ¿qué posibilidad cree usted que haya que en nuestro país nuevamente se tenga que utilizar mascarilla de manera obligatoria? Yo creo que es altamente probable, por lo menos en los recintos asistenciales, en la gente que visita adultos mayores con debilidad, pero sobre todo en los recintos asistenciales, o sea, que no se produzca contagio de COVID dentro de un hospital, de una persona que entra para operarse de algo y se contagie de COVID dentro del hospital. Claro. A mí me parece que es altamente probable, como ya lo ha sugerido el propio ministerio, que se vuelva al uso de mascarillas durante el otoño, obligatoria en los recintos asistenciales. Tengo personalmente pánico, esa es la palabra, de que nuevamente el Colegio de Profesores haga de las suyas y empiece a presionar por cese de jornadas escolares, cuando sabemos que esa actitud de parte del Colegio de Profesores y de abogados, de algunos alcaldes, en el pasado ha reportado una brecha educacional de la cual nos va a costar décadas recuperarnos. Y en ese sentido creo que también hay que ser muy enfático en que no es posible terminar o suspender la educación en las escuelas, porque además los niños con esta variante pirola suelen tener infecciones extraordinariamente leves, incluso es dudoso que deban vacunarse, y es por eso que hago esa prevención, para que no vaya a haber de nuevo una vocería, ¿no es cierto?, que llama a suspender las escuelas por protección de la vida, cuando sabemos que eso es completamente falso y ha producido mucho más daño que beneficio. Perfecto. Muchas gracias por su tiempo, Jaime Mañalich, por haber conversado con nosotros T13 Digital durante esta mañana. ¿Puedo hacer un bonus track? Por supuesto. Usted estaba hablando de que la tasa de homicidios en el primer semestre del año 2023 fue inferior a la del 2022, y reportaba diversas autoridades. Este es un tema de salud pública también. Las cosas se ven muy mal en el año 2024, no nos engañemos. La tasa, si uno la proyecta, lo que está ocurriendo en este primer mes, está llegando a 4 fallecidos por 100.000 habitantes, que es muy superior a la del primer semestre del año pasado, que fue 3,2. O sea, esta epidemia de homicidios es algo que, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de nuestra convivencia social, requiere la máxima atención, porque se está transformando realmente en una epidemia y en una causa de muerte muy superior a la propia de la pandemia. Exacto. Muchas gracias, Jaime. Que esté muy bien. Buenos días. Karen, buenos días.